No te impresiones por lo que ves. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 5, vamos a leer unos versos. Aquí desde el número 8, Eclesiastés capítulo 5, desde el número 8 dice: si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles por ello. Porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? Entonces, esta mañana, mis estimados amigos, hermanos, estamos hablando una vez más acerca del liderazgo, y aquí hay algunas cosas importantes que quiero señalar para que recapacitemos en ellas. Porque decir que estamos en el liderazgo o que amamos el liderazgo, que aspiramos al liderazgo, es bonito, pero recuerde que el liderazgo tenemos que realizarlo aquí mientras estamos sobre la faz de la tierra, rodeados de todas las cosas. Y el hecho de tener una inspiración, o que Dios mismo le haya llamado al liderazgo, o que usted en su vida secular llega a una posición donde tiene que ejercer mayores responsabilidades, quiero decir que esto no cambia para nada las circunstancias. Las circunstancias de la vida siempre serán iguales. Nunca van a cambiar por el hecho de que hoy probablemente usted asuma una responsabilidad pequeña. También en mi caso, mañana va a aumentar probablemente el paso de los años, la vida, la formación, las circunstancias te van a ir llevando a una nueva posición. Sin embargo, déjeme decirle, esto no cambia para nada las circunstancias en las cuales nosotros tendremos que vivir. Grandes hombres de Dios o personas que fueron grandes líderes en la historia secular, cada uno tuvieron que vivir las circunstancias que les correspondió. Ninguno de nosotros podemos elegir la vida en la que vivimos. Usted nació, yo nací en la época que Dios permitió que naciéramos. Y nosotros, los que estamos hablando ahora, pues nacimos para esta época, una de las épocas más convulsionadas de la historia de la raza humana. Previas, para los que son creyentes en el Evangelio y conocen la Escritura, previas a un acontecimiento extraordinario para la iglesia, pero que será precedido por algo que ya se nota. ¿Cuál es? Un cambio en el orden mundial de una manera específica. No es el único cambio en el orden mundial, yo quiero hacer esta aclaración. Cada vez que ha habido un cambio en la geopolítica mundial, o sea, cada vez que una nación o un imperio ha sido cabeza de los demás en diferentes épocas, necesariamente ha habido un cambio de orden a nivel del mundo. Pero estamos hablando de este cambio mundial previo a un acontecimiento extraordinario con la iglesia y al cumplimiento de las profecías que Dios dio en su santa palabra para los últimos tiempos. Entonces estamos viviendo en esa época, mis amigos. No podemos hacer nada más sino funcionar como líderes dentro del contexto que Dios nos permitió vivir. Por eso hemos querido tomar esta parte de la Escritura, y hay tres cosas que yo quiero hacer énfasis. La primera es las cosas que se ven, dividirlas en dos. Unas negativas, ver cosas negativas. Pero recuerde que en la vida no todo es negativo. Hay cosas que a nuestros sentidos
parecen negativas y hay cosas que a nuestros sentidos también parecen positivas. Así que vamos a hablar de las cosas que vemos que son negativas a nuestros ojos. Queremos hablar también de las cosas que vemos que parecen positivas a nuestros ojos. Y vamos a hablar también de la soberanía de Dios. Estas tres cosas hacen de la vida del liderazgo algo particular. Digamos que cuando un líder está ejerciendo sus funciones, se verá sometido a presiones de partes negativas o de partes positivas. Es indiscutible. Un líder, para ser líder, tiene que tener claro un propósito, una meta, algo que está frente a sus ojos. En el caso de un líder secular, de un líder de empresa, tiene que saber hacia dónde quiere dirigir esa empresa. Si es en el hogar, si quiere ser líder en su hogar, tiene que saber hacia dónde quiere llevar su familia. Y así sucesivamente. Ahora, si es líder en el camino de Dios, en las cosas del ministerio cristiano, también tiene que tener claro a qué lo llamó el Señor y hacia dónde se dirige. Entonces, ¿por qué le digo que tiene que tener claro eso? Porque va a haber cosas positivas, va a haber cosas negativas, pero también nos muestra aquí que hay una soberanía de Dios. Le estoy diciendo todo esto porque es la única manera como podremos mantener enfocados en aquel propósito o meta que Dios trazó delante de nosotros. La meta está fijada, pero hay un camino por recorrer. Y en el camino que vamos recorriendo mientras vamos hacia la meta, en este caso de nuestro liderazgo, tenemos que ver cosas. Van a aparecer circunstancias que nos pueden afectar. Y ojalá las circunstancias nos puedan afectar positivamente, pero normalmente, por ser seres emocionales, encontramos que las circunstancias tienden más a afectarnos negativamente que positivamente. Esto está claro en la Escritura. Un día el Señor Jesucristo está con sus discípulos, está enseñando, está haciendo cosas, y vienen unos discípulos de otro hombre de Dios de la época, porque el Señor Jesucristo es el Mesías, pero había un hombre de Dios, un profeta, se llamaba Juan el Bautista, y le dijeron: han ejecutado a Juan el Bautista, le han cortado su cabeza, se la trajeron una bandeja a una señorita y ella se le llevó a una señora. Todo un gran enredo por causa de la predicación de este hombre de Dios. Esto afecta. Nadie puede negar que estas cosas afectan. Y usted encontrará en ese capítulo cómo el Señor lleva a los que le oyen y a sus discípulos paso a paso para sacarlos de este impacto emocional que les causó una noticia tan terrible. Juan el Bautista, sí, Juan el Bautista ha sido decapitado. Entonces el Señor los lleva, comienza a sanar a los enfermos, luego viene la multiplicación de los panes, de los peces. Son las circunstancias. Y nosotros encontramos este texto aquí, dice: si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello. Aquí estamos hablando de lo que se ve, y lo que estamos hablando aquí aparentemente es lo negativo. Estamos diciendo que se ve opresión de pobres, perversión de derecho y de justicia. Son cosas a las cuales nosotros somos sensibles. Quiere decir, la vida social. Lo que pasa con las personas que están
a nuestro alrededor y que probablemente nos toque también a nosotros. Es la vida social. Y cuando la vida social no funciona, afecta necesariamente a todos los actores. Nadie puede decir que un desbarajuste en la vida social afecte solamente a personas de baja condición económica. Tampoco puede decir que afecte solamente a mujeres. Tampoco puede decir que afecte solamente a hombres. Tampoco puede decir que afecte solamente a personas de un estrato alto o de una capacidad intelectual muy desarrollada. Afecta las cosas de la vida social. Afectan a las personas porque las circunstancias que pasan en la vida necesariamente llegan a la parte de las emociones. Y entonces usted encontrará, por ejemplo, países donde comienza a decaer la economía o que las personas piensan que un nuevo sistema o un nuevo modelo de administración pública no es lo más conveniente. Usted encontrará personas corriendo. Por eso es el mundo de las migraciones de hoy día, que de por sí está profetizado en la Escritura. El mundo de las migraciones está por eso, porque las circunstancias afectan a todas las personas. Usted encuentra que no solamente las personas que tienen escasos recursos, cuando ven amenazada su estabilidad social, huyen. Pero usted encuentra personas adineradas. A veces huyen primero los adinerados. Millonarios, dueños de empresa, intelectuales. Yo he encontrado intelectuales de diferentes países del mundo y de Latinoamérica en otras partes, tratando de buscar un respiro. Los he encontrado en Europa, los he encontrado en el Medio Oriente. La vida social, cuando se ve amenazante, impacta y muchas veces el impacto es negativo. Por eso quise leer esta parte, porque el líder tiene que funcionar dentro de ese contexto. Usted y yo, que nos interesamos en servir y en ayudar a otros, no tenemos escapatoria, tenemos que servir a los demás en este contexto. Si estamos aquí, y aclaro para mis amigos, nosotros transmitimos desde acá, desde una ciudad llamada Bucaramanga, en Colombia. Esto es Sudamérica. Si estamos aquí, tenemos que enfrentar este contexto de las situaciones sociales aparentemente negativas hoy. Si usted está en Estados Unidos, no va a tener menos. La situación es igual. El país se está llenando de inmigrantes de todas partes del mundo. Si usted va al Asia, esa cantidad de guerras, las guerras en el Medio Oriente, en Yemen, en Irak, en Siria, en Israel, en la Franja de Gaza, en Turquía, o sea, en Pakistán, en Afganistán, no hay ninguna parte del mundo en este momento que pueda escapar a estas circunstancias de ver una vida social golpeada, ya sea por la economía que no se supo administrar en un determinado país, ya sea por las guerras que produce el mal manejo de la economía y el seccionamiento de la población, donde probablemente las riquezas salgan más hacia una parte de la población y menos hacia otra, o las guerras producidas por la puja de personas que quieren obtener el poder y que necesariamente alguien deberá tenerlo, y esto genera unos conflictos internos catastróficos muchas veces. Entonces, no podemos sustraernos a esto. Esta es una de las partes que tenemos que ver. Quiere decir, aquí nos dice, sí, opresión de pobres
y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia. Estoy mostrando lo que dice, por eso nuestro título para esta mañana es: no te impresiones por lo que ves. En el liderazgo tendrás que funcionar y tendrás que ver. Ahora, déjeme hablar de la parte positiva. Digo, lo que nos parece a nosotros con nuestros sentidos humanos positivos. El verso 10 dice: el que ama el dinero no se saciará de dinero. El que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? Entonces estamos hablando de esta otra situación que parece positiva. En este caso es la prosperidad, el alcanzar cosas que la gran mayoría de personas tienen como la panacea o el remedio para la situación y la tranquilidad de las personas. Puede ser equivocado, pero en todo caso los sentidos hacen que se perciban estas cosas como positivas. Y esto también está dentro del contexto de lo que tenemos que ver: el aumento de los bienes, el aumento de las riquezas. Pero hay aquí una cosa escondida. Dice: el que ama el dinero no se saciará de dinero. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que aunque las personas pongamos nuestra esperanza en aquellas cosas que creemos que nos podrían traer la felicidad, esto tiene realmente un trasfondo diferente. Dice: no, porque es un anhelo que cuando se alcanza un nivel no se quedará quieto, seguirá creciendo. Dice: el que ame el dinero nunca se va a saciar de él. O sea, cuando usted diga: si yo tuviera una casita de tanto valor, yo estaría contento, es falso. Cuando ya tenga esa casa, querrá tener otra. Y cuando tenga una, querrá tener dos. Y cuando tengamos prosperidad en el país, querremos tener propiedades fuera del país también. Queremos tener propiedades por allá, en las islas de no sé dónde, en aquellas partes exclusivas. O sea, lo que Dios nos está aclarando a todos, y en especial a las personas que queremos, que nos interesa el liderazgo. Recuerde que el liderazgo no es poder, el liderazgo es servicio. Se lo voy a repetir porque hay un concepto equivocado en esto del liderazgo. El liderazgo no es poder. El liderazgo es servicio. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, le dijo: el que quiera ser el mayor entre vosotros será el siervo de todos. Por eso Él les enseñó a los discípulos con una acción. Siendo el maestro, se quitó su túnica, o mejor, más bien el manto. La túnica es la parte principal, el manto que estaba por encima de la túnica se lo quitó, tomó una toalla, se la ciñó alrededor de la cintura, tomó una vasija con agua y fue donde los discípulos a lavar los pies de cada uno de ellos. Y le aclaro, porque es un tipcito que me gustaría dejarlo aquí, le lavó también los pies a Judas, el que lo iba a entregar. Y lo iba a entregar esa misma noche. Le hago esta aclaración porque nosotros creemos que el liderazgo es poder. Y el liderazgo no es poder. El liderazgo es servicio. Ayudamos a los demás y les mostramos sirviéndoles. Les mostramos hacia dónde ir sirviéndoles. Entonces, la parte que parece positiva en la vida, que es aumentar, en este caso, dinero, o en el verso 11 dice, los bienes también, o sea, las posesiones.
Dice aquí de una manera muy directa, el asunto es que cuando se aumentan las posesiones y el dinero, dice, también aumentan los que los consumen. Cuando los seres humanos amamos el dinero, queremos acumularlo para nosotros. Pero resulta que hay una norma, una forma como se desenvuelve la vida social. Aquí dice, si se aumentan los bienes y si se aumenta el dinero, así usted y yo no queramos, se aumentarán los que los consumen. Porque no podemos tener 3 carros y pagar el mismo impuesto que cuando no teníamos carro. No podemos tener 5 casas y pagar el mismo impuesto que cuando teníamos un pequeño apartamento. No podemos tener un dinero acumulado en la cuenta bancaria y pagar el mismo dinero que cuando a nuestra cuenta bancaria entraba solo un salario mínimo. No podemos tener unas fincas y tener la misma cantidad de empleados, porque si yo tengo las cosas que son de mi uso personal, probablemente las pueda atender yo. Pero cuando ya haya otros bienes y otras propiedades, yo solo no alcanzaré a atenderlas. Entonces se viene a cumplir esto que dice aquí. Dice, sí, se aumentaron las riquezas, pero se aumentaron los que se las consumen. Piensa en esto, y se lo voy a dar como una forma de explicarlo en la forma meramente en lo positivo. Usted tiene una casa que es grande y le pone una piscina y le pone un jacuzzi y le pone para esos baños turcos y sauna. Asómbrese. Serán muy pocas las veces que usted entrará solo a la piscina de su casa, al jacuzzi de su casa, al sauna de su casa. Usted disfrutará más invitando a sus amigos a que vengan a la piscina de su casa. Entonces usted se anima a entrar con ellos, pasará más tiempo en el jacuzzi o pasará más tiempo en el sauna, etc. Usted tendrá que invitar a sus amigos, a otras personas a su casa, no solamente compartir con ellos esas cosas que parecen tan elegantes, sino también tendrá que brindarles algo, etcétera. Es que se va cumpliendo lo que dice aquí. Por eso el líder, el consejo de Dios es que lo que veas no te impresione, ni lo negativo ni lo positivo. ¿Por qué? Porque si lo que uno ve lo impresiona, lo puede desviar del propósito del liderazgo para el que Dios lo puso en la vida. Así de sencillo. Es muy difícil mantenerse enfocado cuando uno está prestando atención a las cosas que pueden afectar nuestros sentimientos, llámense negativas o llámense positivas. Aquí nos habla de opresión de pobres, de perversión de derecho y de justicia. Esto tiene la tendencia a hacer que nuestra sangre se ponga caliente, que queramos intervenir en la vida a ese nivel, que queramos solucionar, pero nosotros no lograremos cambiar el mundo. Nosotros haremos nuestra pequeña parte, cumpliremos nuestro propósito en la vida, afectaremos positivamente si entendemos el liderazgo. Digo si lo entendemos porque hay líderes que llegan a ser líderes que nunca lo entendieron y confundieron liderazgo con poder. Ellos nunca afectarán positivamente la parte de la vida y del entorno donde Dios quiso, la afectarán negativamente. Igualmente, si el líder no está bien enfocado y se deja afectar por las cosas que parecen positivas, en este caso aquí, por la capacidad de tener, por una mejor oportunidad de disfrutar, se deja afectar, también se va a desenfocar. Es que realmente para nosotros en este día, una de las cosas que nos
favorece y nos bendice es que Dios mismo es el que nos habla y nos hace caer en cuenta. No te dediques a mirar las cosas que pueden impresionarte, ni las negativas, ni las positivas. A los líderes cristianos del ministerio cristiano, mire cuánto nos afecta todo esto. Siendo sinceros, sí, nos afecta, nos molesta, nos pone a pensar, pero hoy el Señor nos dice, no te impresiones, no te maravilles. Si es por la parte positiva, también dice, no te impresiones, porque cuánto nos puede impresionar a nosotros el bienestar, las capacidades económicas, las posesiones, cuánto nos pueden impresionar. Aquí dice, no te maravilles, o sea, no te impresiones. Voy a ir entonces a la tercera parte que me gusta y es lo mejor que podemos hacer hoy aquí. Que les dije, íbamos a hablar de lo que vemos en lo negativo, lo que vemos en lo positivo, pero íbamos a hablar de la soberanía de Dios. Y por eso es que aquí nos da una razón para no impresionarnos. Nos dice, si ves esto negativo, si ves la opresión de pobres, si ves la perversión de derecho, si ves la perversión de justicia, no te maravilles, porque sobre el alto vigila otro más alto. Y otro más alto está sobre ellos. ¿Qué es lo que Dios nos quiere mostrar aquí? Su soberanía. Nosotros a veces nos vemos impresionados cuando se trata de las cosas negativas, la injusticia social, como llamamos a veces, la perversión del derecho, de la justicia, nos puede impresionar, pero Dios nos dice, no te maravilles, o sea, no te impresiones, hay otro más alto sobre este que está haciendo esto. Pero luego, para encerrarlo todo, dice, pero hay otro más alto que está sobre todos ellos, o sea, termina diciendo, hay un Dios soberano que controla todo desde los cielos y que nada está por fuera de su control. Usted va a encontrar personajes en la Biblia que sufrieron como lo que estamos tratando de hablar aquí. Por ejemplo, Jeremías. Él sufrió, luchó, lloró, predicó, etc. Y hubo un momento en que no quería seguir. Él dijo, no puedo más. Porque cada vez que yo predico, que profetizo, mi mensaje es aterrador, o sea, choca con estas cuestiones, porque habían problemas durante el tiempo de Jeremías. Pero no solamente Jeremías, también encontramos a Habacuc, cuando él dice, yo me estaré quieto en mi lugar para ver qué se me responderá tocante a mi queja, dice, a mi queja. ¿Cuál era su queja? Los problemas de la vida social de su tiempo. Eran terribles. Habacuc dice, el pez más grande, o por lo menos es lo que yo percibo, dice, el pez más grande se traga al más pequeño. Es exactamente lo que dice aquí. Entonces, lo que hoy estamos tratando de mirar es la esencia de todo. Hay un Dios soberano por encima de lo que nos parece negativo y también es soberano por encima de lo que nos parece positivo. No nos desenfoquemos en nuestro liderazgo porque podríamos dejar de cumplir nuestro propósito. No miremos, no nos maravillemos, no nos impresionemos, porque al frente de nosotros hay un propósito que Dios determinó para cada uno en particular. Si podemos entenderlo, entonces nos tranquilizamos cuando vemos las cosas. Usted
mira las noticias, ya sea a través de la televisión o de todas las redes sociales que ahora se transmiten muchas noticias, usted va a encontrar cosas terribles en el mundo entero. Si no estamos enfocados en esto que Dios dice, las personas podemos caer en ese desánimo, tratar de hacer algo con nuestras fuerzas para ayudar, tratar de enderezar cosas que nosotros no podemos enderezar. O si es en la parte positiva, cuando estas partes positivas nos tocan a nosotros. Porque déjeme decirle que a los seres humanos no nos tocan solamente las cosas negativas, también hay momentos que nos tocan cosas positivas. Por lo menos así lo sentimos con nuestra forma de ver, de captar la vida. Pero aquí la esencia es, hay un Dios que gobierna. ¿Sabe cuál fue la respuesta de Dios a este profeta llamado Habacuc? Le dice, aquel cuyo espíritu no es recto, cuya alma no está correcta, se enorgullece. Pero el justo vivirá por la fe. ¿Qué quiere decir? Lo que Dios le estaba diciendo a Habacuc es la respuesta a esto que estamos mencionando hoy. Cuando aquí dice no te impresiones por lo que ves o no te maravilles por lo que ves, luego nos lleva porque en fin hay uno más alto sobre el que esté haciendo las cosas positivas o negativas y hay otro más alto sobre todos ellos. O sea, hay un Dios que gobierna desde el cielo. Hay un Dios que está por encima de las circunstancias, llámese negativas o positivas. Dios no es afectado por las circunstancias como lo somos nosotros los seres humanos. Cuando nosotros estamos en crisis, Él no está en crisis, Él es soberano. Cuando nosotros vemos la pobreza, Él no es pobre. Él dice, mío es el oro, mía es la plata, mía es el mundo, la tierra, su plenitud. Cuando nosotros vemos situaciones en la vida social que no compaginan con el deseo de nuestro corazón, Él es un Dios recto y justo, dice, Él es justo de toda justicia. Y Él hará justicia no solo en esta vida, sino vayamos a lo más importante, en la eternidad. Nadie escapará de esta justicia de Dios. Si nos acogimos a la justicia de Él en Cristo y somos salvos, tenemos vida eterna. Si fuimos soberbios en la vida y no quisimos poner atención a nadie, y como aquel juez injusto que dice la palabra, que venía una viuda y le pedía y no quería y la mandaba a venir mañana y venga otra vez mañana. Si somos así, de todas maneras no escaparemos a esa justicia de Dios en la eternidad. Por más soberbios que seamos, por más que digamos que somos agnósticos o que tratemos de negar la existencia de Dios, no será posible escapar, porque Dios es soberano. Él es el creador, el dador de la vida, el que puso a los seres humanos sobre la tierra y el que nos trazó una meta. Entonces el líder, usted, mi amigo, hermano en cualquier parte del mundo, usted que cree que es pequeño pero de todas maneras tiene responsabilidades, o usted que es consciente de sus responsabilidades y dice, esto pesa fuerte sobre mis hombros, reconozcamos la soberanía de Dios para poder mantenernos enfocados en medio de circunstancias tan terribles como las que hemos mencionado. Hay masacres, hay guerras, hay muertos,
hay abortos, hay sicariatos, hay secuestros, hay violencia, un niño es muerto por una bala perdida, una persona cae asesinada por un triste teléfono celular, y etcétera, etcétera. Sepa que hay un Dios que es soberano, está en su santo trono, está en el cielo, lo ayudará a usted y me ayudará a mí a cumplir mi función en esta vida. Aun si hay cosas que son diferentes a las que le he mencionado y están golpeando su vida, alguien ha perdido un familiar y está en el liderazgo. Alguien perdió a su padre, madre, esposo, esposa, un hijo, una hija, etcétera, o alguien ha recibido una noticia como recibieron los que estaban alrededor del Señor Jesucristo, acaban de decapitar al profeta más importante de su época, Juan el Bautista, que el Señor Jesucristo dijo hasta su momento, dijo, entre los nacidos de mujer no hay ninguno mayor que él. Sin embargo, el Señor sigue en su santo trono. El propósito que él determinó para su vida debe ser cumplido. Mi amigo que está en el liderazgo, o usted que apenas aspira, o sencillamente usted que se considera pequeño y dice, no, yo tal vez nunca seré un líder. De todas maneras, déjeme decirle, no se deje amedrentar por las cosas de la vida. Recuerde que el secreto de todo esto, para no maravillarnos, para no impresionarnos con lo que vemos, es reconocer la soberanía de Dios. Y si usted ve que las cosas hoy se están poniendo peor, que el cambio climático, que llueve cuando no es, que hay tormentas aquí, que hay tormentas allá, que hay violencias, que hay guerra, recuerde que el Señor Jesucristo volverá muy pronto, que Él es soberano, cumplirá su palabra. Si los potentados de esta tierra lo quieren, Él cumplirá su palabra. Si no lo quieren, Él cumplirá su palabra. Él tomará el control de este mundo. Si las principales organizaciones mundiales lo quieren, Él lo hará. Si no lo quieren, Él lo hará. Lo estoy tratando de llevar, amigo mío, a esta gran realidad que nuestro Dios es soberano, que su soberanía abarca todo y nada se escapa de su control. Por eso, el consejo de Dios en esta mañana para todos ustedes, mis estimados amigos, y ya voy a terminar, es: no te impresiones por lo que ves. Mantente enfocado y cumple tu propósito.